De repente sientes un poco más lento el Internet, y piensas dos cosas. O el servicio de tu proveedor puede estar teniendo problemas. O puede ser que alguien te esté robando Internet, o varios equipos estén conectados ilegalmente, incluso. Para comprobar esto, antes de contactar a tu proveedor de Internet, que seguramente estará feliz de atender tus quejas. Tenemos algunas opciones para ver quiénes están conectados a tu red Wi-Fi. En Android y iPhone, tenemos la app llamada Fin, que es gratuita, la podemos conseguir en la tienda de aplicaciones. Al abrirla, nos pedirá permisos, entre ellos de ubicación, ya que nos indica que en este tipo de aplicaciones, al menos en Android, es necesario el permiso de la ubicación a partir de Android 8.1. Le damos a escanear red, pero tenemos un inconveniente con los sistemas iOS 11 y Android 13 en adelante, y es que en estos no permite ver las direcciones MAC de los dispositivos conectados a tu red Wi-Fi. Esto lo indica la sección de ayuda en la página oficial de la app. Y esto nos importa ya que la dirección MAC es el serial identificador individual de cada equipo. La página dice que por esto, la calidad del reconocimiento del dispositivo durante los escaneos realizados por la aplicación Fin podría verse reducida y la identificación se basará en direcciones IP. Con esta app, en el teléfono solo podrás identificar los dispositivos apagándolos o desactivándoles el Wi-Fi para ver cuál dispositivo desaparece de la lista de dispositivos conectados a tu Wi-Fi. Por otro lado, en PC tenemos para Windows el programa open source gratuito llamado Wireless Network Watch de la compañía Nearsoft. En PC no tenemos las limitaciones del sistema de Android. Se ve un poco anticuado, la página se ve como de finales de los años 90. Sí, bueno, esta captura parece una ventana de Windows 98, pero es útil, práctico y gratis. No nos podemos quejar y el programa es constantemente actualizado, aunque no lo parezca. Bajando encontraremos los enlaces de descarga. Tenemos dos opciones, el instalador, o la versión portable, que es la que usaré. Viene en inglés. Pero si quieres cambiarle el idioma, más abajo hay traducciones hechas por la comunidad de colaboradores. Descargaré este parche al español, el más nuevo. Descomprimo el archivo, copio el archivo en la carpeta de la aplicación, y listo, traducido. Al ejecutar el programa, tenemos esta interfaz sencilla, hará el primer escaneo de tu red Wi-Fi automáticamente. Tú dirás, esto es chino para mí, o binario mejor dicho. No te preocupes, ni siquiera tienes que entender los números. Te explico, aquí te dice el nombre del dispositivo. Si está en blanco, puedes darte una idea por el fabricante del adaptador de red. Por ejemplo, Mercusys. Sé que es el router porque es lo único de esa marca que está conectado al Wi-Fi, y en información del dispositivo dice tu router. Samsung Electronics es una TV Samsung que tengo. Aquí me indica que esta es mi computadora. Por lo demás no tengo idea. Le desactivé el Wi-Fi a todos los teléfonos que tengo en el lugar a la mano, y apagué y desconecté todos los equipos que usan Wi-Fi, dejando solamente el router y la PC. Ahora aparecen varios con una X, que indica que están inactivos. Vuelvo a hacer el escaneo del Wi-Fi aquí. Y solo aparece la PC y el router. No tenemos intrusos en la red. Ya veremos más adelante qué hacer si hay un dispositivo que no debería. Conecté un TV Box. Veo que debe ser este, es lo nuevo que apareció. Si le das clic derecho, en Propiedades, donde dice texto de usuario, puedes ponerle un nombre o en el nombre del dispositivo en blanco. Para Mac con macOS está el programa llamado LAN Scan, que sirve para lo mismo. Si identificas un dispositivo que no es el tuyo y no tiene permiso para conectarse, tendrás que hacerlo a través de las configuraciones de tu router. El modo de hacerlo varía dependiendo del modelo y marca, pero por lo general, tienes que entrar a una dirección web de acceso desde el navegador, que te lo indica la etiqueta que puede estar por debajo del router. Te cargará la interfaz para acceder. Si no le cambiaste la clave y el usuario al router, en esa misma etiqueta te aparecerá el usuario y clave genérica por defecto para acceder. No necesitas internet para esto, es un acceso local al sistema del router. Ahora, en las configuraciones del router tienes varias opciones, puedes cambiar la clave de tu Wi-Fi y reiniciar el router para sacar el intruso. También puedes bloquear el dispositivo. Tienes que buscar el apartado donde aparecen dispositivos conectados, y puedes ponerlo en la lista negra seleccionándolo con su dirección MAC. En caso de que sea aleatoria su dirección MAC, que cambie constantemente, puedes usar la lista blanca, o bloquear a todos, excepto los equipos que tengas registrados con su dirección MAC. Para esto, tus dispositivos tienen que usar direcciones MAC estáticas que no cambien. Este último método es el más complicado, trabajoso y un poco extremo, pero el más efectivo para que de esta forma solo estén conectados específicamente los dispositivos que tú quieras.